Bueno, tenemos un tema muy interesante sobre el sacerdocio, los sacerdotes, tema que trató Conchita Cabrera de Armida, el padre Gobi, la Virgen de la Saljet, ¿no? Así es. El Señor le dedica a los sacerdotes muchas cosas, como los pilares, como las columnas de la iglesia, y entonces en algunas partes pues se queja el Señor de la crisis de los sacerdotes y empieza históricamente con Conchita Cabrera de Armida en México para los sacerdotes mexicanos, pero eso tiene una proyección para los sacerdotes del mundo entero, porque la crisis se ha ido avanzando, se ha ido volviendo más fuerte, más densa. Entonces tenemos el amigo Víctor Guadarrama, que vino de México, ustedes ya lo han visto, ya lo conocen, y vamos a hablar del tema. Me gustaría hablar cuáles son los puntos que tiene Conchita. Muy bien, pues... Pero quiero decirles que Conchita es una santa mexicana, una beata mexicana, casada con 8 hijos, con Pancho, y que dejó muchos libros. Escribió más largo que San Agustín. San Agustín tiene 42 y ella tiene como 50. El único que escribe más largo es Benedicto, de 78 libros, pues. Cierto, ¿no? Considerado como mayor sabio incluso que Santo Tomás. Más que Santo Tomás de Aquino. Y esta mujer santa y todo, casada y, bueno, con tribulaciones como todos, con sus hijos, con todo lo que vivió. De sus libros nacen 4 comunidades religiosas, ¿no? Cierto. Uno del Espíritu Santo, otros son varias comunidades religiosas. Es muy interesante la vida de Conchita. Cuéntanos algo sobre eso. Sí, gracias por la invitación, don Rafita. Pues acá compartiendo con los hermanos de Colombia una misión enviada por nuestra Madre de Guadalupe. Y atinadamente, pues digo, como cereza del pastel, como decimos en México, con broche de oro en esta misión, hablar de mi paisana, la beata Conchita Cabrera de Armida, que nace en 1862 en San Luis Potosí, México, y dentro de esas inspiraciones del Espíritu Santo tiene a bien ser la secretaria de amor de nuestro Señor Jesús. Y dentro de una de sus obras, en mi opinión, máximas es de su libro A mis sacerdotes. Sí. A mis sacerdotes, en el cual tiene una serie de capítulos que hay que digerir con todo el amor, discernimiento y la tristeza que expresa nuestro Señor Jesucristo para sus hijos sacerdotes. Que dentro de este capítulo es muy, muy vasto, este primer capítulo, que habla del amor sacerdotal, que cómo debe de ser el amor sacerdotal. Y bueno, aquí he recolectado en un breve resumen algunas quejas o recomendaciones de nuestro Señor a sus hijos predilectos, no solo mexicanos de aquella época de 1862, sino que tristemente se viene haciendo actual en el desarrollo de la historia universal de nuestra Iglesia Católica. Y bueno, ahora con un copy-paste para todos los sacerdotes del mundo, ¿no? La profecía es un contenido universal y sin tiempo. Es decir, la Saled habló en 1846 y habló de los sacerdotes y habla de los sacerdotes de hoy. Así es. Y grave, los va identificando dentro de esas circunstancias, el Señor por medio de Conchita Cabrera, en el cual cita: quiero almas de sacerdotes, ternuras, consuelo, quiero amor en almas de mis sacerdotes, quiero destruir la indiferencia que me hiela en ellas. Es algo que nuestro Señor Jesús está expresando, que Él desea ser amado por sus hijos sacerdotes, por sus hijos predilectos, que el Señor quiere desterrar la apatía en sus corazones y hacerlos arder en el celo de la gloria de nuestro Señor Jesús. Tristemente, cuántos sacerdotes, y no lo digo yo, lo compartía San Pío de Pietrelcina: ¿quieres conocer a un sacerdote? Míralo cómo celebra el santo sacrificio de la Eucaristía.
su amor, su apatía, o a veces tedio, aburrimiento por la carga de la parroquia, la carga de los feligreses, y no está por demás la tentación del enemigo. Sí, sí. ¿Te acuerdas de la cita bíblica? Contra ti, sacerdote, es mi pleito. Contra ti, sacerdote, es mi pleito. Porque mi pueblo muere por falta de conocimiento. Del profeta Oseas, sí, capítulo 4. Sí. Sí, entonces esto hay que atribuirlo con todo respeto, cariño y amor a todos nuestros hijos predilectos, como católicos que somos, don Rafita y un servidor, a invitarles, a convidarles a nuestros hermanos sacerdotes, que el Señor precisa de que sacerdotes sean sacerdotes, obispos sean obispos, cardenales sean cardenales para su iglesia, o como diría San Juan Bosco, su queridísima madre de carne, cuando lo miraba San Juan Bosco. Mamá Margarita. Mamá Margarita, si no vas a ser santo, mejor esa sobrana. Sí. Palabras fuertes, ¿no? Sí. También nos cita Conchita Cabrera de Armida, dice, ella por medio del amor de nuestro Señor Jesús, quiero hacer de cada pecho sacerdotal un nido para el Espíritu Santo. Cada sacerdote en su corazón, en su pecho, construir ese templo vivo del Santo Paráclito de Dios, el permitirse recibir esos dones para edificación de su iglesia. Claro. Pero esa iglesia espiritual está bien, en su momento la iglesia física, los tabiques, el acero, ¿no? El concreto, pero ya no hay tiempo para construir templos de piedra, que finalmente no quedará piedra sobre piedra, ¿cierto? No, la tierra quedará hecho un yermo, un desierto. Sí. Cierto, y que tenemos que colaborarles los feligreses, los seglares a nuestros sacerdotes en construir, edificar por medio del Espíritu Santo Paráclito la iglesia que el Señor busca y añora desde que resucitó por nosotros. También nos comparte Conchita, si se pudiera ver lo que yo veo, lo que me hiere y me lastima en mi iglesia, cubierto con la capa de hipocresía, la falsedad de los sacerdotes, su mentira y aún de su deber, mi iglesia necesita santidad. Santidad de mis sacerdotes. Entonces es triste, ¿no? Y obviamente no estamos juzgando a nuestros hermanos sacerdotes, pero sí en alguien debe de caber, como decía el arzobispo Fulton Sheen, los feligreses, la iglesia fiel tendrán que decirle a sus sacerdotes también, como decía nuestra madre, sean sacerdotes, sean pastores, vayan por sus ovejas. Y bueno, aquí de pronto se me viene a la mente tantas quejas o recomendaciones de nuestra Madre de la Salette. Ay. La única vez que yo leía, hay unas traducciones de la Salette donde omiten eso, y no debían omitirlo, que dice, la única vez que la Virgen hace una maldición. Me acordaba de Jesús cuando dice, ay de ti, en la Biblia, ay es una maldición. Corosaín, Betsaida, y en las excavaciones bíblicas encontraba Corosaín, Betsaida destruidos debajo de la tierra, Cierto. En un terremoto. Hay maldición a los sacerdotes que por su mala vida, su amor al dinero, a los placeres, a la riqueza, se han convertido en cloacas de impureza. Y eso fue en 1846. Entonces el mundo los ha ido arrollando, porque el mundo se ha ido corrompiendo y se han ido perdiendo. Me impresionaba mucho los viajes al infierno de Sor Josefa Menéndez, más de 100. Y cuando ve las manos que brillaban en el infierno, preguntó qué era eso. ¿Qué era aquello? Las manos de los sacerdotes, porque ellos consagraron, pues brillan. Así es. Y bueno, ahorita me recuerda lo que comenta también nuestro Señor por medio de Conchita. Dice, mucha exterioridad,
en la iglesia, pero poco amor profundo, ¿no? Entonces, y aquí hay que identificar y convocar, invitar a los feligreses seglares que también debemos de proteger a nuestros sacerdotes física y espiritualmente. Orar mucho por ellos. Con todo respeto para las hermanas, ¿no? Vestirse adecuadamente para la Eucaristía, no permanentemente, sino al menos para la Eucaristía. Saberse darle su lugar y su respeto y su distancia espiritual y física al sacerdote. Él es varón también, y el tentador va a estar ahí siempre, ¿no? Si no, preguntémosle a San Pío de Pietrelcina cómo le fue con las tentaciones del enemigo, con su propia hija servidora. Sí, y en la época de San Bernardo no dejaban subir los laicos al altar. Así es. Y las mujeres mucho menos, ¿no? Así es, pues hay que bajarlas del altar de la trenza, ¿no? Con amor, con la trenza nada más. Sí. Y aquí me recuerda lo que acaba usted de citar, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Invitar a nuestras hermanas, a los varones también seglares, a ponernos a estudiar el magisterio de la iglesia, las escrituras, la tradición. Primero a leer los evangelios, porque yo conozco la mayoría de los católicos que no han leído un evangelio completo. Cierto. Y si te pones a leer la tradición sin el evangelio, no. Claro, debe de ir ahí el evangelio. El evangelio es como la Constitución. Así es. ¿Sí? Los otros son las leyes, pues. Así es, la principal, decimos en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la madre de las leyes. Y obviamente aquí invitar, en lugar de estar ahí de obispos, de obispas, atrás de nuestros sacerdotes, fastidiándolos, dándoles su lugar, su respeto como varón. Invitarlo también en esa corrección fraterna de amor que nos invita el Evangelio también, incluso por los sacerdotes, a que sean sacerdotes, a que sirvan a salvar almas, que finalmente esa es la prioridad del Señor. En mi humilde opinión, considero, hijo sacerdote, ¿cuántos templos construiste? ¿No? ¿Cuántas almas me has traído por tus benditas manos que te he consagrado yo? Sí. Y que el sacerdote debe de ser hostia con la hostia. En ese cuerpo, en esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la debida transustanciación, ese sacerdote se debe de enamorar. Recordar que se debe de enamorar del amor que no es amado. Que es la vocación, el sacerdocio, y no una profesión más, de que tengo que ir a oficiar misa o tantas misas, la ofrenda, la parroquia. El sacerdote también, como todo hijo de Dios, debe de aquietar su corazón para que sea ese templo vivo de amor exquisito para nuestro Señor Jesús y ofrenda grata a Dios Padre. Hoy entran a los seminarios, inclusive aconsejados por la mamá o el papá, vaya ya mijo, porque esa es una profesión que es muy rentable. Entonces, cierto. Ya es como una profesión, como la del derecho, la economía, la medicina, y es rentable. Entonces ya no es rentable para el cielo, sino económicamente. Entonces eso se ha vuelto un caos terrible, le cuento. Y aquí recordar a nuestros santos sacerdotes, seguir ese ejemplo de almas sacerdotales. San Juan Bosco, Santa Cura de Ars, San Pío de Pietrelcina, el padre Miguel Agustín Pro, mártir de México. Finalmente estamos llamados al martirio como Iglesia de Cristo. Claro, Monseñor Alfonso Uribe, ¿no? ¿Qué le decía don Alfonso Uribe? Que a Dios había muchas cosas, decía. Una cosa decía que a Dios había que pagarle el diezmo del tiempo en oración para salvarse. Los laicos el 10%. Así es. O sea, 2 horas y pico en el día, ¿no? ¿Se acuerda uno de la frase del Evangelio? Ni una hora habéis podido velar conmigo, ¿no? Ni una hora. Entonces decía, y si es sacerdote, el doble. Decía, debe orar el doble, el 20% de 24 horas. O sea, 4 o 5 horas. Él se levantaba a las 3 de la mañana y oraba hasta las 7. Y sin desayunar
celebraba su Eucaristía y después de la Eucaristía colocaba una sillita al lado del Santísimo y antes de desayunar oraba media hora. Bien. ¿No? Entonces los sacerdotes dan el salto mortal de la cama al altar, decía. Sí. Eso es así ahora. Así debería de ser, ¿no? Y no el salto aún más intrépido y extremo de la cama al mundo. Al mundo, sí, no. Sí, entonces, como decía una campesina en mi tierra, es que son muy mundiales, decía, no es que muy mundanos, sino muy mundiales. Muy mundiales, sí. Y que también el Señor le dice a Conchita, hay de los que se llaman míos. ¿Sí? Recordando estas palabras de nuestra Madre Santísima de la Salet, aquí el Señor le vuelve a recordar a Conchita, hay de los que se llaman míos, dirigido, por supuesto, por nuestro tema de hoy, a los hijos predilectos. Y en ese hay de los que se llaman míos, los sacerdotes tienen que aquietar su alma, tienen que aquietar su corazón, tienen que estar dispuestos a escuchar la voz de su pastor, no otra voz, y marinarse, dejarse marinar en ese amor de Cristo, y también invitar a la iglesia, a los seglares, a interceder, a orar por nuestros sacerdotes. Sí. Los sacerdotes tendrán sus defectos como humanos que son, pero hay que arrodillarnos por ellos ante el Santísimo Sacramento. Uh-huh. Los ataques, las batallas, sus soledades, sus enfermedades, claro, viven muy solos. Las injusticias que reciben de hermanos sacerdotes y de sus obispos. Y claro, vaya que obispos que hay. Sí. ¿No? Ay, una vez una vidente famosa que era Gabrielita. Gabrielita era ciega. Ella veía, pero se le apareció San Rafael y le dijo que quería ver con los ojos de Dios o con los ojos de los hombres. Y dijo, no, con los ojos de Dios, y amaneció ciega. Deseo cumplido. Y veía todo, ella te imponía las manos. Y un día dijo, ay, lléveme donde Monseñor Alfonso Uribe. Monseñor Alfonso Uribe le creía, ¿no? Era una santa mujer, un alma víctima. Alma víctima, cierto. Y le dijo, mire, Monseñor, es que el Señor me dijo que las parroquias, las mujeres que hacían el trabajo, el oficio doméstico, pues que ayudaban a los sacerdotes, debían ser mayores de 60 años. Porque generalmente la tentación, si son menos de 60, es una tentación muy grande para el sacerdote, por la soledad. Claro, la soledad cala. Y a pesar de que son sacerdotes, se sufre. Entonces tenemos que acompañar a ese sacerdote en oración. O vivir con la familia, ¿no? Aquí tenemos un sacerdote exorcista muy famoso, que la secretaria del despacho es una prima y la que le cocina es una hermana. Sí, y obviamente profundizar a todo ese equipo colaborador de los hijos predilectos, a también buscar la santidad. Sí. Para marinar a ese sacerdote en un ambiente de santidad, porque hay sacerdotes tristemente que se han suicidado, o el enemigo los está tentando por enfermedades, por la persecución, las amenazas de muerte. De pronto y tristemente en mi país, México, sobre todo del 2018, márquese el sexenio, ¿verdad? Han incrementado los asesinatos de sacerdotes mexicanos, desaparecidos, sobre todo aquellos que hablan en apego a la verdad del Santo Evangelio. No, pero explícales por qué el 2018. El 2018 es la generación de los últimos tiempos. Cierto. Que Jesús dice, no pasará esta generación. O sea, el año 48, cuando se reconstruye Israel, comienza el final de los días, dice Ezequiel 38. Así es. Y Jesús dice, no pasará esta generación hasta que todo suceda, de todo el Apocalipsis, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, porque Jesús también fue apocalíptico y terrorista, como me decían a mí, ¿no? Dijo ahora terremotos, hambre, pestes. Esos apocalípticos barracos colombiano y mexicano ya se juntaron, ¿no? Sí. Hambre, peste y terremotos, el Señor habló de todo eso, ¿no? Cierto. Sí, y habló de la apostasía. ¿Acaso habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre?
Habló de la gran crisis del mundo, de la iglesia, de los terremotos, de todo, todo. Yo no me imagino los apóstoles, después de oír hablar de paz y de amor y de reconciliación y todo, oír al Señor un discurso de esos. No le debieron decir apocalíptico ni terrorista, ¿no? Ni catastrofista, como dicen nosotros. ¿Cierto? Entonces, la generación de la higuera, una generación, Salmo 90, dura 70 y si es robusta, 80 años. 80 años. O sea, termina en el 2028. Antes del 2028 Así es. tiene que terminar todo. Todo. Pero no es el fin del mundo, es el fin del mal. En los últimos tiempos, diría nuestra Madre Santísima de la Salet. Y 2/3 de la tierra serán exterminados, dice Zacarías. Pero Gabrielita decía que 3/4, y yo vi que tenía razón, porque hay un sello del Apocalipsis donde se destruye un 20% y después 2/3, o sea, son 3/4. ¿Cuántos son 3/4 de los 8.000 millones? Tú eres una buena cantidad de muertos. Contador. Perdón, se me salió la palabra. No, Jeremías. La tierra convertida en un campo de cáceres. Así es. Y la costurera austríaca que profetizaba pintando, ¿no la conoces? ¿Austríaca o coreana? No, austríaca en el año 80. Ella pintaba, profetizaba con pinturas, ¿sí? Okay. El marido era hojalatero y ella era costurera. Y empezó a pintar, y una de las últimas pinturas, ya cuando ha pasado los 3 días de oscuridad, la tierra, todos enterrando cadáveres, todos los que quedaron. Así es. ¿No? Y levantando la cruz, unas monjitas volviendo a levantar la cruz que se había caído. ¿No? En la perseverancia de la fe. Sí. Magdalena Hashem, por una cosa. Sí. Muy humilde con los que escoge el Señor, ¿no? El Señor y lamentablemente dentro del ego, la soberbia de algunos sacerdotes y seglares, se olvida que el Señor escoge a los Juan Diegos. Claro, para obras importantes. Y a la costurera y a toda gente ignorante, humilde. Sí, y aquí lo triste, recordar que en esta modernidad actual en la que estamos viviendo, muchos sacerdotes están colgando la sotana por que les ganó la tentación y se van con mujer, con familia, y olvidando la seriedad de la maldición de aquellos que les genera estos sacerdotes por renunciar a sus santos sacramentos. No piensan que se van a morir, como tanta gente hoy, con el narcisismo y el ego, muchos de los políticos, de los empresarios, en todos, no todos, pero muchos. ¿A qué vinimos a este mundo si nos vamos a perder? Decía San José María Escrivá. Así es. ¿No? ¿A qué vinimos? A nada. Claro. Y la frase que convirtió a Francisco Javier, que San Ignacio la repetía todos los días al almuerzo, ¿no? Lo tenía loco a este joven, elegante caballero, ¿no? Le decía, ¿de qué le vale al mundo ganar todo el mundo si pierde su alma? Así es. Y por eso nos dice la Biblia, piensa todos los días en la hora de tu muerte y serás santo. Así es. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo, Paráclito bendito, Señor, permíteme ver las manchas más oscuras de mi alma, también como sacerdote, para ver cómo tengo que corregirme y ver a esos sacerdotes lindos, santos, que nos han antecedido, como Fray Escoba, ¿no? En esa humildad, cómo el Señor se le revelaba y cómo el enemigo lo tentaba, ¿no? Martín, tú eres santo, no hagas eso, ese trabajo no es para ti. Entonces ahora ya se ha rebasado toda esa tentación, ya el enemigo no tiene nada que hacer. Solito el sacerdote se hace mundial, como usted diría, ¿no? Como decía la viejita allá en Santander, la campesina. Ajá. El marido era muy mundial. Así es. ¿No? Entonces ahí tenemos que colaborarles a nuestros sacerdotes, sobre todo en este caos que Abuela sufre para el próximo mes de octubre, ¿cierto? De la posibilidad de un sismo a nivel mundial. Sí, claro. Viene
después de ver uno el encuentro de los jóvenes y la consagración en vasos de plástico. Terrible, el modernismo actual, terrible. Y la música de ese cura terrible, y Bergoglio diciéndoles que el ecumenismo era con musulmanes y con judíos y con abrahamanes. Y esos sacerdotes que han participado en esa jornada mundial en Portugal, olvidándose de la importancia de la sacralidad, desde ese copón en donde descansa el Señor para ser recibido, entre comillas, en esos templos vivos dignos. Sí. Debemos de recordar toda esa sacralidad del altar, recordar esas palabras en ese discernimiento que el Señor nos pide, en ese celo pastoral por los sacerdotes, por ellos mismos, y también pues al momento, diríamos en latín, previo a la Santa Eucaristía, introigo ad altare Dei. Adejunque letifica juventud mea. A mí me impacta mucho que después de 123, escribió Carlos Rodríguez antes de morir, Rodríguez Cañón, 123 errores todavía digan, es que lo sacaron del contexto, pero los 123 sacadas del contexto son bastantes. Y la profecía de María de la Misericordia, ¿no? Que el que va a suceder a Benedicto lo dijo hace mucho. Así es el falso profeta, lo dijo María de la Misericordia. Y la Salet Aniceta, cuando dice que quedan 4 papas, el último era Benedicto. Así es. No más, o sea, la gente no lee, no recuerda, no quiere aceptar, se cierran sobre su... Bueno, por las escamas del pecado, ¿no? Que ahí habita en los ojos, físicos y espiritualmente. El demonio hace una tarea tremenda, le cuento, tremenda. Encuentra unos sacerdotes y laicos que son buenas personas y son piadosos equivocados en eso, pero con tantas evidencias, con todo lo que ha dicho. Cuando se arrodilló, le besó los pies a los Illuminati. Así es, terrible, muy, muy grave. Pero y de pronto alemán, no recuerdo yo. Alemán musulmán, y le besó el anillo a Rockefeller. Sí, a Retro Satana, ¿no? De pronto no recuerdo a Francisco ponerse de rodillas 15 minutitos delante del Santísimo Sacramento. No. Igual tengo mala memoria, no sé. No, ni cuando consagra. Porque él es un obispo, el obispo vestido de blanco que dicen los niños de Fátima, que parecía el Papa. Y como que cojea, ¿no? Cojea, decían los niños de Fátima. Cierto. Y bueno, tantas evidencias y tantas cosas. Entonces, bueno, ahora se cumple la profecía, va para Rusia a visitar a su gran amigo, a Putin. Así es. Entonces, para jugar una buena partida de ajedrez. Claro. Y al regreso viene la profecía, la invasión de Putin a Europa, el colapso económico mundial. Con razón que el padre de Brasil dice que desde el 13 de octubre viene el desenlace final. Ya. Así es, que es un mes muy mariano y profético, particularmente el 13 de octubre, claro, en Fátima, Portugal. Claro, la danza del sol, toda la época, el momento de... Sí. Y después viene Akita, Japón, que decía Benedicto que era la prolongación de Fátima, entonces... Cierto. El castigo, la lluvia de fuego. Entonces, derivado de esta remembranza que usted comparte, don Rafita, de nuestra madre de la Saler Garabandal, Akita, estaríamos ya en vísperas de Apocalipsis 12, de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Sí. Y yo aprendí eso que me enseñaste, que pues de estos países saldría una luz para el mundo, pero después de la purificación. Así es. Colombia, México, Argentina. Y Argentina la gente no cree, pero Argentina tiene 3 apariciones marianas. Nada más, ¿no? Y los colores en su lábaro patrio de nuestra Madre Santísima, claro, celeste y blanco. Claro. Que definitivamente... Pero es curioso, pero ¿sabe quién tiene esos colores también? Israel. Israel, ¿cierto? Que la Virgen es israelita. Israel, así es. Que bueno, ya Israel ya
se está preparando para la fiesta, ¿no? Sí. Ya está esperando a Putin. A Putin, a Irán, a Turquía, porque Turquía se va a voltear ahora, ¿no? Se va para el lado de los rusos. Cierto. Y es el país europeo con más armas. Y bueno, pues hay que recordarle a todos los hermanos, consagrarnos al corazón inmaculado de María Santísima, para en ese cumplimiento profético de San Luis María Greñón de Montfort, en su tratado de la verdadera devoción, los apóstoles de los últimos tiempos, ¿no? Que seguir como católico de misa y olla, ¿verdad? Como decía el padre de García. Dar esa batalla, exactamente, junto con el Señor para defender la santa causa. Y bueno, si el Señor lo procura con San Miguel Arcángel, pues que viva Cristo Rey, ¿no? Claro. Católico de misa y olla con 10 bomberos, decía el padre Gacerero, ¿no? Para apagar incendios. Cierto. Como ahora, católicos sin Biblia, soldados sin fusil. Así es. Muertos, todos muertos. Y hay que tener conciencia que nuestro amado, nuestro esposo, el Señor Jesucristo, ha muerto por nosotros y ahora le corresponde a su novia, la iglesia. Bueno, yo quiero una cosa muy importante. Cuéntanos la experiencia que tuviste. Luz de María la tuvo 2 veces, el padre Cancelado una vez. La experiencia del aviso, la iluminación de las conciencias, el aviso de... Okay. Bueno, sí, no estaba en el libreto, pero todo que sea por la providencia de Dios, alabado sea nuestro Señor para la gloria. Bueno, pues les comparto en un testimonio muy cipeado en el año 2012, en abril, para ser precisos, del 2012, después de pasar por una lindura de quimioterapias muy divertida, por cierto. Cáncer. Así es, que nos permitió purificar el alma y seguirnos preparando para este momento, pues ya en medio de una enfermedad delicada, grave, ¿no? Terminal finalmente, y también con un sistema inmunológico bajo. En ese mes de abril de 2012, a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, un dolor impresionante en la espalda, propio de la enfermedad, me despierta. Yo me estiro porque sentía que me estaban golpeando la espalda. Empiezo a sentir un frío, ¿no? Un frío húmedo. Sabemos en el tema de exorcística lo que significa, ¿no? Presencia del maligno, en el cual yo empiezo a sentir más dolor espiritual, empiezo a escuchar las ventanas de mi habitación como si estuviera temblando. Sí, se mueven. Yo lo siento a veces, las visitas nocturnas. Por las visitas nocturnas, no. Las amiguis. Por los no invitados. Sí. Las almas indeseadas, ¿no? Sí. Los caídos, ¿no? Va de retro Satana. De pronto, yo siento un gran dolor del corazón y miro y siento física y espiritualmente que el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, como bautizados de la Santa Iglesia Católica y Apostólica, se retira de mi ser. Yo no podía hablar, yo trataba de orar con el pensamiento. Le digo al Señor, ayúdame, es algo terrible, terrible. El saber en vida que puedes morir físicamente y que anda uno como católico de misa o olla, ¿no? Que por la misericordia de Dios tal vez llegar al purgatorio de panzazo. Yo trataba de decirle, Señor, ayúdame, no podía. Sabía que Dios ya no estaba en mi corazón. Empecé a sentir un terror cuando empiezo a mirar imágenes de mi vida desde la infancia hasta esa edad, del 2012, a mirar todos mis pecados, las consecuencias, pero sobre todo el dolor que le provocaba a mi Señor. ¿Sí? En ese sentido yo empiezo a sentir terror espiritual, es indescriptible, no se lo recomiendo a nadie, porque es saber que puedes morir en ese instante sin Dios, porque Él ya se había retirado física y espiritualmente. Me dio un terror fuerte y empiezo a escuchar al amigo indeseado, ¿no? Al enemigo, ¿sí? Al diablo, para que quede claro, ¿no? Al maluco, dicen acá, ¿no? Sí. Que quede claro.
y se empieza a reír, se burla de mí y me dice, mírate ahí, ¿en dónde está tu Dios? Te ha abandonado. ¿En dónde está todo lo que has hecho en su favor? Te ha abandonado. Él no está, pero yo sí estoy. En eso seguía el maluco burlándose y yo jalaba aire. Solamente pude decirle al Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Trato de controlarme ahorita porque fue muy fuerte espiritualmente saber que Dios no estaba ahí, pero que el mal estaba ahí presente. Te reitero, ¿en dónde está tu Dios? Todo lo que has hecho en su favor, ¿dónde está? Él no está, pero yo sí estoy. Él te ha abandonado. Yo sé lo que tú necesitas, pídemelo. Yo sé cómo, yo sí puedo ayudarte. Yo te lo doy todo. Yo nada más alcancé a decir, lárgate, Dios mío, porque me has abandonado. Volteo a la derecha y miro una imagen de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Con el pensamiento le digo, Madre, pero tú no me abandonas, ¿verdad? Miro cómo abre su manto de nuestra Madre Guadalupe y me cubre. Me dice, no, pero yo no te abandono. En ese momento me levanto cual resucitador en el pecho, ¿no? Como si hubiese tenido un infarto. Brinco espiritualmente, jalo aire y siento como el Espíritu Santo vuelve a mi cuerpo, a mi espíritu, llenándome de Dios, llenándome de gozo, de alegría. En el fondo de aquel diálogo nada agradable, el malo solamente alcanza a gritar no y se retira. Y la paz vuelve. Entonces no doy detalles porque sí, para mí esto fue como en 2 minutos, ese testimonio real. Yo estaba despierto porque el dolor de la espalda me despertó, pero bueno, aquí lo comparto y doy testimonio. O sea, sintió lo mismo que Luz de María, en la ausencia de Dios, cuando Dios se sale de uno, se aleja, y es un vacío. Luz de María se arrodillaba y abrazaba al marido y decía, no me sueltes, no me sueltes. Así es, que Luz de María tuvo esa capacidad de estar bien acompañada, ¿no? Espiritualmente, que sabía que en ese momento necesitaba de esa pareja, y es lo que nos invita el Señor, a que seamos intercesores para ese día de la iluminación de las conciencias. Porque es terrible, terrible. Así es, ofrecernos por los hermanos que no se han convertido. La ausencia de Dios y el ver la vida completa como una película terrible. Cierto, terrible, y aquí pues es el prevenirnos por esa misericordia de Dios que el Señor le hizo a Sor Faustina Kowalska, reiterarles mi última oportunidad de misericordia para la humanidad, el gran aviso de Dios. Sí, sí, tenemos, ¿cuándo tenemos la fiesta de la Eucaristía, la última de Santos de la Eucaristía? La Semana Santa Bendita, el próximo jueves 11 de abril del 2024, día de San Hermenegildo, ¿sí? Santo Eucarístico, mártir. O sea, es el milagro. El gran milagro profetizado en Garabandal por Conchita, Mariloli y las demás pequeñas videntes. ¿Y cuál crees que sea el gran milagro? El gran milagro, pues la manifestación en esos pinos, que también se reproducirá en todos esos santuarios marianos alrededor del mundo, una revelación del cielo para el mundo. De pronto quiero pensar que es lo que profetizaba don San Juan Bosco, la presencia eucarística y de nuestra Madre Santísima, los dos pilares de la iglesia fiel de eso, creo que era mi amiga Nelly Madrigal también, y la austriaca. La Virgen la ven parada sobre el mundo y atravesando el universo, pues.
Cierto. gigante, colosal, pues. Así es. Sí, que va a ser una manifestación mundial. Que la van a ver todos. Todos, y específicamente en todos los santuarios marianos. Entonces, para los colombianos y mexicanos berracos no es necesario que tomen el vuelo express para Garabandal. No. Recordarles a los mexicanos que nuestra Madre Guadalupe vive en Ciudad de México. Sí, la de Chiquinquirá vive también aquí. Entonces hay que provocar con nuestra Madre Chiquinquirá y Guadalupe, prepararnos porque es un milagro, es una fiesta. No preocuparnos en el temor, ¿no?, de lo material, el miedo a las catástrofes naturales, que es una bendición de purificación, ¿sí? Sino prepararnos espiritualmente, ¿sí? Eso dicen las, no a la situación. Las almas del purgatorio le dicen a María Sima, ¿no?, que es necesaria la purificación. Así es. Porque si no el mundo entero se perdería. Así es. Y Jesús lo dijo, si no se acortan esos días, se perderían los mismos elegidos. Los mismos elegidos del Padre, ¿no? En esta crisis donde la Virgen dice que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Tristemente. Sí, Así es cierto, el mundo entero yace en poder del maligno, dice San Juan. Y Pablo VI en esa época ya repitió 2 veces en los discursos esa frase. Así es. Así es. Y bueno, pues invitar a todos los hermanos católicos de buena voluntad a orar por nuestros sacerdotes. Sí. Y la devoción a San Miguel Arcángel y a los santos ángeles, porque el ataque contra todos es terrible. Invitarles a nuestros hermanos sacerdotes que a esas devociones, como cita bien San Miguel Arcángel, guardián fidelísimo de las almas de la Santa Iglesia de Dios, amados sacerdotes, reiterar que en la Santa Eucaristía al final rezar la oración a San Miguel Arcángel para que les proteja. Ustedes digan, Quis Deus Altísimos, San Miguel Arcángel estará ahí con todo el amor para protegerlos, respaldarlos físicamente y espiritualmente. Sí. Con esa corona angélica bellísima. Sí. Sacerdotes, no dejen de pedir el apoyo, la protección de San Miguel Arcángel. Él está ahí. La oración de la Madre Vieterlic, la obra de los santos ángeles. San Miguel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Amén. Amén. Dios te bendiga. Igualmente. Dios te pague. Muchas gracias. Bendecidos sean sacerdotes de Dios. Y obispos y cardenales. Y que no. Amén. Bueno. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Y cortó.